Hola de nuevo. En este video estaremos hablando de otra estructura, otro tipo de instrucción que nos sirve para ejecutar iteraciones, o sea, ejecutar una instrucción o un bloque de instrucciones repetidamente. En este caso estamos hablando de una instrucción tipo do while. Primero que nada, lo que hace esta instrucción es primero ejecuta un bloque de instrucciones en el cuerpo de la instrucción do while y luego se evalúa la expresión condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que va a hacer es ejecutarme una serie de instrucciones primeramente, sin importar cuáles sean, y una vez que ya ejecutó esas instrucciones, entonces ahora sí, lo que va a hacer es checar si se cumple una condición aquí en este rombo. Para este tipo de estructuras es necesario igualmente tener una condición, ¿sí? O sea, una variable que tome uno de los dos valores booleanos de los que habíamos hablado anteriormente, en este caso el falso o el verdadero. ¿Qué es lo que pasa? Si después de nosotros ejecutar nuestras instrucciones, pasamos el control al verificador de la condición. Si la condición es falsa, automáticamente salimos nosotros de esta estructura y pasamos control a las siguientes instrucciones. Pero en este caso, por lo menos ejecutamos una vez el cuerpo de este tipo de instrucción. En caso de que la condición sea verdadera, entonces volvemos a regresar, repetimos la instrucción o el bloque de instrucciones que teníamos, volvemos a checar la condición. Si la condición se vuelve a cumplir de la misma manera, volvemos a ejecutar ya sea la instrucción o el bloque de instrucciones que teníamos en este lado. Volvemos a checar la condición y así hasta que la condición sea falsa. ¿Cuándo vamos a terminar de iterar? Bueno, cuando nuestra condición sea falsa. Es entonces cuando vamos a pasar control a las siguientes instrucciones. Para ejemplificar este tipo de estructuras en C Sharp, vamos a generar un pequeño caso de estudio. En este caso vamos a imaginar que queremos un programa en el cual el usuario debe de introducir un número, pero debemos de verificar que ese número cumpla con una condición. En este caso la condición debe ser que el número sea mayor que 10. La idea aquí es que nuestro programita le pregunte al usuario, le pida que escriba un número en la consola. En caso de que la restricción no se cumpla, o sea, en caso de que el número sea menor que 10, continuaremos preguntándole hasta que el usuario introduzca un valor que cumpla con la condición que nosotros pedimos. En el momento en el que el usuario introduzca un valor que sea mayor que 10, es entonces cuando nosotros ya vamos a dejar de preguntarle. ¿Cómo hacemos esto en C Sharp? Es de la siguiente manera. Y es aquí donde vamos a utilizar este tipo de estructura. La forma en la que nosotros definimos este tipo de estructura o este tipo de instrucciones es de la siguiente forma. Tenemos el do, la instrucción do. Vamos a abrir nuestros corchetes que nos van a indicar el cuerpo de instrucciones o el bloque de instrucciones que se van a ejecutar dentro de esta estructura. Seguida por el comando de while que ya habíamos visto anteriormente. En este caso es una combinación del do y del while. Y aquí debemos de asegurarnos, muy importante, terminar después de while, poner un punto y coma para decirle al compilador que nuestra instrucción de tipo do while aquí está terminando. Igual, aquí necesitamos tener una condición. Aquí en esta parte vamos a tener lo que es el cuerpo de nuestra instrucción. Y primeramente lo que vamos a hacer es vamos a aplicar lo siguiente. Primero que nada necesitamos definir una variable de tipo booleana que nos va a indicar el momento en el que el usuario introduzca un número que cumpla con la restricción que pedimos, en este caso un número mayor que 10. Entonces vamos a definir nuestra variable de tipo bool y vamos a llamarle
correcto. Inicialmente, esta variable va a ser falsa. ¿Por qué? Porque inicialmente no sabemos aún si el valor que introduce el usuario cumple con la restricción o no. Vamos a asumir que inicialmente no se cumple, o sea que es falso. Y por otro lado vamos a definir otra variable. En este caso la variable va a contener el número que el usuario va a introducir a través de la consola y lo vamos a llamar número y va a ser de tipo int. En este caso no necesitamos inicializar todavía. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que el usuario va a introducir, pero sí podemos comenzar por definirla. Para definir una variable solamente con esto es suficiente. En este caso, el tipo de variable de lo que estamos hablando y el nombre de la variable. ¿Qué valor tiene? Aún no sabemos porque aún el usuario no ha introducido nada. Dentro de este do while, lo primero que vamos a hacer, recordemos que la forma en la que funciona es la siguiente. Aquí lo primero que vamos a hacer es ejecutar un comando. En este caso lo primero que vamos a hacer es enviarle al usuario un mensajito utilizando el comando de writeLine, en donde le vamos a pedir que introduzca un número. Escribe un número, seguido por otra instrucción que vamos a ejecutar. En este caso, dentro de nuestro do while vamos a obtener el valor de número, lo cual vamos a obtener de la consola utilizando el siguiente comando, console.readline. Pero recordemos que esta instrucción lo que nos va a regresar es un valor de tipo string y nosotros lo que queremos es convertirlo a tipo int. ¿Para qué? Para poder almacenarlo en esta variable, puesto que número es una variable de tipo int. ¿Cómo hacemos esa conversión? Recordemos nuestro comando de int.parse. De esta manera, terminamos con punto y coma, lo cual nos asegura que lo que ponga el valor que ingrese el usuario va a ser convertido a tipo int, si se puede. Y una vez que ya tengamos el valor para número, ahora sí vamos a poder checar nuestra condición utilizando una de las estructuras que ya habíamos practicado anteriormente, en este caso las instrucciones if-else. Solamente en este caso necesitamos una instrucción if. ¿Para qué? Para verificar si mi número es mayor que 10. Esta es la condición que se debe cumplir, que mi número sea mayor que 10. Abrimos corchetes, cerramos corchetes para ejecutar las instrucciones que van dentro de este if. ¿Y qué pasa si nuestro número es mayor que 10? Es entonces cuando nosotros podemos decir que el número que el usuario introdujo es correcto. Entonces aquí vamos a cambiar el valor de nuestra variable que se llama correcto, y ahora en lugar de falso vamos a decir que es verdadero. ¿Cuándo va a cambiar nuestra variable que llamamos aquí correcto a verdadero? Pues va a cambiar cuando el número que ingrese el usuario sea mayor que 10. Si en la primera vez que le preguntemos esta condición se cumple, automáticamente correcto va a pasar a ser verdadero. ¿Y cuál es la condición que queremos tener aquí para que en caso de que no sea verdadero, poder seguir iterando, o sea, poder seguir preguntándole al usuario? Bueno, en este caso, si en la primera iteración el usuario escribe un número menor que 10, entonces queremos volverle a preguntar. Entonces, mientras mi variable que llamamos correcto sea igual a falso, vamos a seguir preguntando. O sea, mientras no sea correcto el número que estamos utilizando o que nos está dando el usuario, mientras no sea correcto, vamos a seguir preguntando. Una vez que este sea correcto, o sea, una vez que esto nos dé falso, o sea, que ya no se cumpla esta restricción, dejamos de ejecutar. Y vamos a ver el resultado de este pequeño programa.
Aquí nos está pidiendo que escribamos un número. Vamos a escribir el número, por ejemplo, un número 3, que es un número menor que 10. Aquí esperamos que nos siga preguntando por el número. Si nos sigue preguntando por el número, vamos a escribir el 5. Vamos a escribir el 9, nos sigue preguntando. Aún por el 10 nos sigue preguntando porque esperamos un número mayor que 10. Vamos a poner el 11. Y es aquí donde termina el programa y pasa la ejecución al siguiente comando. Ahora vamos a ver cómo funciona este programa. Ejecutemos una vez más nuestro pequeño programa que ya implementamos. Vamos a decir que primero el usuario introduce un número 2 y después introduce un número 11. Aquí vemos que termina nuestro programa. Vamos a ver cómo se llevó a cabo la ejecución utilizando nuestro diagrama de flujo. Primero que nada, tenemos aquí un par de instrucciones. ¿Sí? Tenemos dos instrucciones de este lado, antes de entrar a la instrucción de tipo do while. Después ya entramos a nuestro do while. Y en este caso tenemos aquí nuestra instrucción. Y lo primero que vamos a hacer es verificar el contenido del cuerpo de mi instrucción do while, que es todo esto de aquí. Todo eso lo vemos en qué parte de nuestro diagrama. En este rectángulo que está aquí. Todo esto que yo veo marcado en esta parte son la serie de instrucciones. En este caso tenemos 2, 3, 4 instrucciones. 2, 3, 4 instrucciones dentro del cuerpo. Y después viene mi condición. ¿Cuál es la condición en este caso? Si correcto es igual a falso. Otra forma de escribir esta condición sería cambiarlo a correcto, de esta forma, con este símbolo. Vamos a cambiarlo. Esta sería una forma equivalente. Recordemos que este signo nos sirve para negar una condición. En este caso, estamos diciendo que correcto sea falso. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Inicialmente ya dijimos que lo que va a pasar es primero se le va a preguntar al usuario, una vez al entrar por primera vez a esta parte de mi do while, se le va a preguntar al usuario que escriba un número. En este caso escribió un 2 en la primera iteración. Hizo esta verificación, ¿sí? En donde checa la condición. Si el número es mayor que 10, entonces va a cambiar esta variable, pero como no lo es, como esta condición todavía no se cumple, o sea, quiere decir que correcto sigue siendo falso, lo que va a hacer es volver a preguntarme por segunda vez, aquí qué pasó con la condición de correcto. Como mi segundo número es un 11, ahora la condición aquí va a cambiar, entonces ahora mi correcto va a pasar a ser verdadero, y de esa manera nosotros ya cumplimos con la condición y por lo tanto vamos a salir del do while y vamos a pasar control a la siguiente instrucción. Entonces en este caso imaginemos que tenemos otra instrucción aquí que va a decir console.writeLine y vamos a decir saliste, o sea, saliste del do while. Vamos a correr el programita. ¿Qué es lo que vemos? 2, 6, 11. Vemos aquí que se ejecutó nuestra última instrucción. ¿Cuál es la diferencia entre el while y el do while? La única diferencia es que el do while se va a ejecutar por lo menos una vez, como lo vemos aquí, y el while, si inicialmente nuestra condición es falsa, nada de lo que esté dentro de la instrucción while se va a ejecutar. Y en el do while, por lo menos una vez se va a ejecutar nuestras instrucciones.